Capítulo 11. Llega al Perú el virrey Blasco Núñez de Vela y ejecuta las ordenanzas. Hechas las ordenanzas, los de Perú estaban en España avisaron a los interesados de que se recibió muy grande escándalo entre los conquistadores. Acudieron muchos al Cusco a dar sus memoriales y quejas al licenciado Cristóbal Vaca de Castro, que a la sazón era gobernador del Perú. Antes que llegase a España, los procuradores de los indianos había proveído a Blasco Núñez Vela, caballero principal, vecino de la ciudad de Ávila, a quien la sazón era veedor general de guardias de Castilla, para que viniese por virrey y ejecutor de la ordenanza a Perú, y se proveyeron con él 4 oidores para la audiencia que ya se había puesto en este reino, y todos se hicieron a la vela en el puerto de San Lucas de Barrameda en 1 de noviembre de 1543, y el virrey se adelantó sin esperar a los oidores y fue ejecutando las ordenanzas que llevaba. Y a la primera fue que los indios se devolviesen a su naturaleza, estando fuera de ella, desembarcando en Tumbes. Comenzó a ejecutar las ordenanzas en cada lugar por donde pasaba, y si bien le suplicaban a que los oidores se juntasen en la ciudad de Lima y que los oyesen para informar, él no quiso, de suerte que Blasco Núñez entró en el Perú contra el gusto de todos, y así tuvo mal fin su jornada. Requirió a Vaca de Castro, con las comisiones que traía, para que desistiese del gobierno. Luego comenzaron a sentir el rigor del virrey. Habían pareceres y persuadían a Vaca de Castro que no le admitiese y que si él no quería oponerse en esto, que ellos le harían de suerte, que ya las cosas se habían ponido en malos términos. Procuraba Vaca de Castro sosegarlos, mas no bastaba su autoridad. Recogiéndose en el Cusco muchos de los principales y comenzaron a juntar las armas que había en Huamanga. En esta ocasión se hallaba Gonzalo Pizarro, hermano del marqués don Francisco Pizarro, y Hernando Pizarro, en su repartimiento de Chanqui y Puna, donde tenía 1,000 pesos de renta cada semana, sin los muchos marcos de plata que les traían de las minas de Porco, donde también estaba interesado, y teniendo noticia del alboroto que se comenzó en el Cusco y demás ciudades del Perú, salió de Chaqui con 60 castellanos, criados, amigos que mantenía en su casa, y en pocos días llegó al Cusco, donde le nombraron por procurador general. Pedían todos a Gonzalo Pizarro que hiciese cabeza para suplicar de las ordenanzas, y no reparó mucho, pues tenía un buen ánimo. Trató luego de que le hiciesen gobernador por ser hermano del marqués don Francisco Pizarro, nombrado pues por procurador general de todo el reino para negociar que no se ejecutase las ordenanzas. Fue el primer título que ganó a los bien intencionados. Fue juntando gente e hizo maestro de campo a Francisco Carvajal, gran soldado del gran capitán. Hallóse en el saco de Roma y en la prisión del rey Francisco de Francia, de los valientes capitanes de su tiempo, aunque mal cristianos escribiesen cosas execrables en la historia del Perú. Vino dicho Carvajal de capitán a México por orden del virrey don Antonio de Mendoza, cuando se rebelaron los indios, y cuando tuvo el rey Manco Cápac II acercado a Lima 6 meses, tuvo Carvajal su repartimiento en el Cusco, y queriendo volverse a España con 600,000 pesos, recogió Gonzalo Pizarro en el Cusco hasta 1,050 castellanos en oro, y del asiento de Porco le trajeron 300,000 pesos de plata. Cada día se le juntaban gentes, y de la ciudad de los reyes venían blasfemando del rey para indigar más los ánimos, como es costumbre en los que pretenden motines. En el cabildo del Cusco se hicieron muchas juntas sobre la avenida del rey, y resolviéndose que Gonzalo Pizarro fuese procurador a la ciudad de los reyes y suplicase de las ordenanzas en la audiencia, acompañando de gente armada, porque el virrey había tocado tambores en la ciudad de los reyes para castigar a los que habían ocupado la ciudad de artillería, y también porque le tenían por hombre áspero, que
hacía de hecho, y amenazaba a muchos que sin la audiencia él no podía hacer nada. Daban otros muchos colores al venir de Pizarro con gente armada, y con esto levantaron banderas y con demasiada pasión se le juntaron muchos. El virrey tuvo aviso de estos levantamientos y queriendo juntar gente para remediarlos llevaron a los oidores y se recibió el sello real el año de 1544 y se formó la audiencia, pero tan concertados los oidores con el virrey como si fuesen enemigos. En ese intermedio, habiendo salido Pizarro del Cusco, andaban por sus contornos recogiendo soldados y municiones, y cuando escribía a los pueblos se firmaba Procurador General del Perú y defensor de los beneméritos, hallándose alistados 500 hombres, y Pizarro guardaba a su maestre de campo Carvajal. Eran parciales los cabildos de Chuquisaca, Cusco, Huamanga, muchos vecinos de Lima, no para cooperar en su alzamiento, sino para apoyarle como su procurador. Con esto en Lima ganó amigos, en los Charcas favor, en el Cusco crédito y en Quito aclamación, creyendo los pueblos que en su osadía estaba su defensa. Más presto se desengañaron porque venido Carvajal y habiéndose hecho cargo, comenzó junto con Pizarro a tiranizar los pueblos. Conocieron los leales de esas tierras de arriba que no era la suya protección, sino de alzamientos, y el gran vasallo Diego Centeno le dio batalla en Guarina, pero venció Pizarro y murieron 300 leales. Escapó el capitán Centeno, ahorcaron en Carabuco a Francisco Pantaleón, clérigo presbitérico, con el breviario al cuello, porque halló Carvajal que tenía escrito un blanco de él: Gonzalo Pizarro es tirano. Sabido por el virrey y audiencia los aparejos de guerra que Pizarro y sus parciales hacían en el Cusco, despacharon provisiones llamando gente con armas para servir al rey. Nombraron capitanes, hizóse un ejército en que había 600 hombres de guerra, sin los vecinos de Lima, los cientos de a caballo y 200 arcabuceros y los demás piqueros. Mandó el virrey hacer muchos arcabuces de hierro y de unas campanas de la iglesia mayor. Prendió al licenciado Vaca de Castro y a otros caballeros sin hacerles cargo de su prisión. Gonzalo Pizarro, habiendo hecho toda gente que pudo, salió de la ciudad del Cusco con un campo formado hasta 20 tiros de artillería y razonable con munición. Toda la tierra desde el Cusco arriba disponiendo con armas su defensa, y el capitán Centeno era el que se oponía a toda rebelión. Marchaba ya para la ciudad de Lima Gonzalo Pizarro, escribiéndole a la audiencia que si venía por procurador echase sí el ejército. Respondió que venía a verse con el virrey como defensor y procurador general del reino, y que al venir con ejército formado era porque los indios capitanes del Inga tenían cogidos los caminos. Envió a tomar los pasos desde el Cusco a Lima y cogió con títulos de empréstito la plata de los reales cajas de Chuquisaca y otros pueblos cortos de la provincia de Porco. Al punto que supieron que los intentos de Pizarro no eran leales, levantaron la bandera real, formaron gente contra la rebelión, despacharon 25 de caballo y por capitán a Luis Libera, y llegaron a Lima en defensa del virrey, el cual también estaba prevenido. En el Cusco hacía la parte del rey Baltasar de Loaiza y Diego Centeno. Pizarro estaba en Saquicahuana, y allí se le apartaron hasta 25 hombres principales que, siendo como el negocio iba de servicio del rey, cumpliendo las provisiones en que el virrey y audiencia los llamaba por camino encubierto, fueron a Lima para servir al rey, lo cual sintió Pizarro. Otros como Pedro Unquillas, teniendo Guanaco y Jerónimo de Villegas, con 40 de a caballo, se pasaron al bando de Pizarro. Mató Gonzalo Pizarro a algunos capitanes principales de su campo, porque sintió que querían pasar el servicio del rey.